y reportero en la revista Espejo. Fernando Brito, artista visual. Y Liliana Plasencia, directora de Patrimonio Cultural del Instituto Sinaloense de Cultura. Vamos a dar inicio con un mensaje de bienvenida a cargo de Alejandra Larrondo. Buenas tardes. Quisiera agradecer a nombre del museo su presencia el día de hoy. También agradecerles a ustedes que nos acompañen, que hagan este nicho de tiempo para conversar acerca de una exposición que nos llegó con una propuesta aquí al museo a cargo de UNICE, con una preocupación muy grande de entablar un diálogo con la sociedad de aquí de Sinaloa, y desde que nos llegó a tocar estos temas. Y bueno, espero que disfruten mucho este conversatorio. Gracias. Me permito leer una pequeña reseña sobre los participantes. Eunice Adorno es una fotógrafa que vive y trabaja en la Ciudad de México. Su trabajo se ha interesado por documentar distintas comunidades en México, las cuales, en su forma de vivir y representarse, tienen sus narrativas desde la fotografía y el video. En 2011, La Fábrica publicó su libro Las Mujeres Flores, un proyecto de 2 años en el que documentó las mujeres menonitas en el norte de México. El mismo proyecto recibió el Premio Nacional de Cultura. Álvaro Sandoval es egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2006 obtuvo el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras, con la novela Lodo en Tierra Santa. Ha sido reportero en diferentes medios impresos del Estado en los que ha dado cobertura a la Nota Roja. Actualmente es reportero de la revista Espejo, un medio que busca hacer periodismo profesional para colaborar en la tarea de crear ciudadanos a través de la reflexión individual y colectiva. Fernando Brito, donde trabajó 2004 al 2014. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Con el apoyo de una beca de 3 años, trabajando en el proyecto sobre las casas abandonadas de Infonavit en las ciudades fronterizas de Matamoros, Ciudad Juárez y Tijuana. Desde 2007 ha documentado la cultura material y las celebraciones anuales relacionadas con el culto local al santo popular Jesús Malverde, que en las últimas décadas se ha encontrado una relación más estrecha con el crimen organizado y, junto con Héctor Parra, del 2015 al 2017, llevó a cabo un registro audiovisual étnico del ciclo ceremonial del grupo indígena Yoreme en el municipio de Choix, estado de Sinaloa. Ha recibido premios a nivel nacional en las colecciones privadas. Desde 2014 trabaja como fotoperiodista independiente y ha colaborado con agencias y medios locales, nacionales e internacionales. Liliana Plasencia es licenciada en Historia por parte de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con posgrados de la maestría en Historia tanto por la UAS como del Colegio de México. Actualmente es candidata a doctora en Historia por el Colmex. Cabe destacar que en 2008 fue la ganadora del Premio de Ensayo Histórico, Social y Cultural que convoca el Gobierno del Estado de Sinaloa con el trabajo Hazañas de un desencanto, los primeros Erasmos y su paso por la Revolución. Sus temas de estudio son historia política,
historia cultural e historia de la violencia. Actualmente dirige el proyecto de rescate de patrimonio documental en los archivos municipales del Estado. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este conversatorio, para lo cual le cedemos la palabra a Liliana Plasencia, que será la encargada de moderarlo. Adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Eunice Adorno por aceptar la invitación del MACIN y del Instituto Sinaloense de Cultura. Agradezco a Alejandra Larrondo por organizar este conversatorio. Agradezco también a Álvaro Sandoval y a Fernando Brito por participar en este conversatorio sobre la Casa Estudiantil Octubre Rojo, la muestra que en estos momentos se exhibe en la Sala de Arte Contemporáneo del MACIN. Octubre Rojo es el nombre de una casa del estudiante ubicada en Mazatlán, la cual entre los años 80 y el 2017 albergó a jóvenes de distintas localidades del estado de Sinaloa, pero también de otras partes del país. Estos eran jóvenes de extracción humilde, muchos de ellos eran hijos de campesinos, y eran jóvenes que migraban de sus lugares de origen con un único sueño: estudiar, prepararse y encontrar un trabajo para así encontrar un futuro mejor. Debo apuntar que con un talento y una pericia extraordinarias, a lo largo de 6 años, Eunice construye un sólido archivo integrado por documentos varios, como fotografías, audios, entrevistas, minutas, diarios de familia, a través de los cuales nos muestra y nos cuenta la historia de la Casa Estudiantil Octubre Rojo, la historia de los estudiantes que ahí vivieron y soñaron, pero a su vez, de manera paralela, nos cuenta su propia historia y también la de su padre, un joven que participó en el movimiento estudiantil del 68, que en ese momento tenía 19 años y era estudiante de la UNAM. En este sentido, la muestra inicia en este emblemático y simbólico año, y abarcando así diferentes temporalidades y geografías. El 68, los 80 y 2017 son años coyunturales en este recorrido que nos ofrece Eunice. Así como la Ciudad de México y Mazatlán son lugares que se encuentran y coinciden en su propuesta artística. Podemos decir que Octubre Rojo es el hilo conductor, es una ventana que permite asomarnos a la historia de estos jóvenes sinaloenses y mexicanos, pero también a la propia historia de Eunice y su familia, y por supuesto al devenir de nuestro país. Están ahí los movimientos sociales, la protesta estudiantil, la violencia de Estado, que no termina ahí en el 68, vamos a ver una cronología maravillosa que nos lleva desde el 68 hasta los últimos años, pero también lo que los historiadores llamamos la violencia moderna, o la violencia que es producto del narcotráfico. Sin duda, esta es una muestra espléndida que nos lleva a reflexionar sobre varios temas. Es, según mi opinión y mi percepción, todo un barco para armar. Me recordó mucho a Rayuela de Julio Cortázar, debo decir. Eunice, la pregunta obligada: ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge la idea de vincular el 68 con tu padre, con Mazatlán? ¿Por qué la Casa Estudiantil Octubre Rojo? ¿Y cómo llegas hasta este lado de acá, como diría
Cortázar de nuevo. Quiero agradecer aquí al museo que me permitió albergar la exposición. Creo que era muy importante que estuviera aquí. Y también quiero agradecer a Alejandra, a Fernando, que han sido pues, personas que me han acompañado también en el proceso. Y también quisiera invitar aquí a la mesa a Adán Camacho, que es un gran amigo y que también me acompañó a todo el proceso del proyecto y es un ex integrante de esta casa estudiantil. Adán, no te hagas. Vente, porque él es un ex estudiante de esta casa y él tiene todas las historias, de él aprendí y también estuve acompañada todo este tiempo y creo que es necesario e importante que esté aquí en la por favor. Por supuesto que sí. Bueno, pues regresando a la pregunta de Liliana, ¿me la puedes volver a repetir, por favor? ¿Cómo surge este proyecto? ¿De dónde surge la idea de hilar, de vincular el 68 con tu padre, contigo, con Mazatlán? ¿Y cómo es que llegas hasta la casa estudiantil Octubre Rojo? Bueno, y también muchas gracias por todos los que están aquí, que se dieron este tiempo. Todo el proyecto empezó hace 6 años que empecé a trabajar y fue un poco porque, bueno, yo desde niña, desde los 12 años, 13 años, pues escuchaba mi primera historia política que llegó a mi casa, a mi hogar, fue la historia de mi papá que estuvo el día de la plaza el 2 de octubre y a partir de que nos contó esa historia, pues fue muy fuerte. Yo creo que fue mi primera noción política de ver cómo estaba el país, de sentir miedo también. Y pues yo era adolescente y esa historia de algún modo me marcó para siempre, ¿no? En mi identidad política, en cómo pensaba la educación, los estudiantes. Y bueno, también fue una historia que en los libros de historia de las primarias, de la secundaria y después de la prepa, pues fue siempre como muy invisible, ¿no? O se hablaba muy poco, entonces siempre me surgían muchas dudas y siempre regresaba un poco mi papá, que estuvo esa tarde y que se salvó gracias a que estuvo en un departamento en Tlatelolco con unos doctores y como que él y junto a otros estudiantes pues se salvaron de no ser asesinado. Entonces como que esa historia me marcó. Y bueno, años después de estar documentando pues varias regiones del norte, que empecé con el trabajo que hice con las mujeres menonitas, empecé mucho a trabajar en Durango, y ya desde ese entonces había una cosa pues de la violencia que estaba pasando y pues yo me generaba muchas preguntas, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el país? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Cómo me sentía? Y como que a partir de ahí tuve contacto con Froilán Enciso, que es un gran amigo mío, un gran historiador de Mazatlán, también con Adán Camacho, y empecé como a platicarles como mi necesidad pues empezaba un poco a investigar, ¿no? Acerca de violencia juvenil también, y bueno, me dijeron, oye, pero ¿por qué no vas a la casa Octubre Rojo, que está en Mazatlán? Y aunque yo estaba en la Ciudad de México, pues me llamó mucho la atención el título de esta casa y fue como me acerqué por primera vez viniendo a Mazatlán. Sentía pues que había algo que ligaba al pasado de mi familia y de mi propia memoria personal que tenía que ver con el nombre Octubre Rojo, ¿no? Y como que ese fue algo que pues que explotó y los mismos jóvenes, estudiantes, pues me quedé aquí por 6 años, venía prácticamente cada año o cada 2 años a seguir trabajando, empecé a documentar la casa, era de edificiantes que tienen entre 19 y 25 años, todos estos vienen de regiones pues de rancherías, vienen de pueblos pequeños, de pueblos grandes, de hijos de pescadores, y era muy interesante para mí también entender el campo desde ahí, y la educación, y también
pues entender qué es ser pescador, qué es ser campesino, ¿no? Entenderlo en su totalidad, de darle valor, ¿no? al trabajo. Entonces para mí fue de gran aprendizaje estar en esta casa, pero bueno, lo que hizo que viniera y me interesara pues fue al principio el nombre y de ahí pues fueron pasando muchas reflexiones. Adán, ¿nos puede contar usted cómo fue ese primer contacto, el funcionar como una especie de portero y abrirle la puerta aquí a UNICE para que entrara e hiciera todo este trabajo de documentación y etnográfico ahí en la casa del estudiante? ¿Qué decían los otros estudiantes cuando veían a UNICE ahí tomando fotos, tomando video, etcétera? ¿Cuál era la reacción de ellos? Bueno, gracias, Unice, gracias. La relación con Unice se dio porque tenemos un amigo en común, un sobrino, compadre muy querido, Froilán Enciso, mazatleco, guasavense, y ahí nos conocimos, ahí intercambiamos opiniones sobre el asunto de la casa, el proyecto de UNICE, y como UNICE es muy rápidamente, la gente aprende a quererla, rápidamente embonó, se comunicó con los de la casa del estudiante, con la mamá de Froilán, que fue parte de esa generación del Octubre Rojo. Froilán creció prácticamente en el Octubre Rojo, chiquillo, cuando el asunto de Toledo Porro, la lucha por defender la preparatoria de la universidad, ahí nació Froilán. Ya en México conoció a UNICE y así inició este proyecto. El Octubre Rojo tiene algo de especial de frente a las demás casas del estudiante porque es una generación muy completa. Tenemos 38 años reuniéndonos, esa primera generación, en 8 pueblos de Guasave, en Navojoa, en Obregón, en Mochis, y ahora la sede es Mazatlán. Nos vamos a reunir el 21 de diciembre. Casi todos son gente exitosa, próspera, todos son progresistas, abiertos, liberales, y el ambiente de solidaridad, de amistad, es demasiado alto, muy, muy alto. Se enferma alguien y rápidamente en 5 días una cooperación. Ya han pasado 3 casos de esos en este año. Y yo creo que es la primera generación que se reunió de hace 38 años. Desde que estaban en la casa, ya habíamos iniciado las reuniones en Obregón. En esas reuniones de generación ha habido 2 bodas. Una de Fernando Vaca, que yo creo que también lo conoce UNICE, de Obregón, y Julia González Romero de Santiago Iscuintla, se casaron en Guasave, porque ahí tocaba la reunión. Jaime Olea de Obregón, que se casó en Obregón, un excelente doctor en matemáticas en la Universidad de Sonora en Hermosillo. Entonces hay un grupo de jóvenes, la mayoría eran de Guasave, de alrededor de 14, 15 ejidos, casi ninguno de la ciudad, o ninguno de la ciudad. El otro grupo era el de Obregón, era el grupo más clase mediero, que eran de escuela de la ciudad. Obregón era una ciudad próspera en ese momento. Y los demás eran de Nayarit, y unos 7 de Culiacán, uno de Cozalá, que por cierto también llegó a ser presidente municipal de Cozalá. Ha sido un grupo muy exitoso, conservamos una relación muy bonita, y fue la última generación de lo que ha sido el movimiento estudiantil que inició el 68, y continuó el 70, 71, 72, y esas casas del estudiante, entre ellas el Octubre, una única, fue la última generación de líderes estudiantiles que se forjaron, se formaron en lucha social, estudiantil, contra Toledo, en defensa de la universidad, apoyando pescadores, apoyando... Entonces, por eso también a UNICE le llamó la atención ese proceso. Y la primera generación que formó el Octubre es diferente a las demás, porque fue la que más sufrió hambre, la que fue a marchas, a mítines, y se generó y se construyó un ambiente de demasiada amistad y compañerismo. Ya con el tiempo las casas van cambiando, los tiempos van cambiando, y se han incorporado algunos nuevos de las nuevas generaciones a estas reuniones. A veces van 3, 4, cada año es diferente, y eso es lo que hace el Octubre fue un proyecto diferente que se conserva hasta este momento. Y luego vienen las reuniones más adelante con los hijos de los fundadores del Octubre. Hay un proyecto muy, muy bonito, muy agradable.
todo esto fue lo que llamó la atención de Eunice y nos encontramos. De por sí Froilán es un tipo encantador, pues muy amigo, muy profesional, y Eunice pues ni se diga, y ahí nos encontramos y eso fue lo que despertó el interés de Eunice. Gracias. Bien, Froilán es efectivamente un historiador mazatleco, es un activista social, es un joven muy comprometido, él ha documentado la historia de las drogas, del narcotráfico aquí en Sinaloa, y además es un joven que también emigró, ¿no? Él se fue a estudiar, de aquí se fue de Mazatlán a la Ciudad de México, y después se fue a estudiar a Estados Unidos. Me llama mucho la atención lo que señala y que nos indica que esta generación sí cumplió su sueño, sí se cumplió esa utopía en ese momento, ¿no? Al contrario de lo que podríamos decir de las últimas generaciones, y lo digo por una pequeña entrevista que hay ahí en la exposición de Eunice a Froilán Enciso, donde él plantea que el futuro para estas nuevas generaciones que albergan la Casa del Estudiante Octubre Rojo es incierto, ¿no? Él nos muestra una visión más desencantada de ese futuro en el que pensaban los jóvenes, ¿no? Dice, ya afuera pues está el miedo a la falta de empleo, a la falta de oportunidades, etcétera. Álvaro también es un joven que vivió en otra generación, en una casa del estudiante. Álvaro, ¿nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia en la casa y qué tanto contacto o conocimiento te... Y gracias por la invitación, un gusto estar acá. Pues compartiendo un poco la experiencia en Mazatlán. Yo me fui a Mazatlán, yo soy de acá de Nabolato, me fui a Mazatlán en el que habrá sido 94, 95. Llegué a Mazatlán con un familiar, posteriormente estuve solamente unos meses en lo que me aclimaté ahí. Y yo conocía a un chavo acá en Nabolato en la prepa, Melchor Sainz, de estos irreverentes, muy inquieto. Me llevaba 2 años y de repente un día me lo encontré en la facultad. Yo me fui a Mazatlán con la idea de quería estudiar periodismo, quería ser periodista deportivo en ese entonces. Entonces me encontré a Melchor y me habló él estaba en la casa en la Mártires 7 de abril, Mazatlán, en el centro, y me habló de la posibilidad de irme para allá. Mi idea era esa, independizarme un poco, y me fui para allá. Con lo que me topo es hacinamiento en la casa. Estuve viviendo como 8 meses en la azotea, en un cuarto. Metía mi ropa en el cuarto de Melchor, que estaba ocupado con otro compañero. Nos conseguimos ahí algunas colchonetas y esto. Y bueno, ahí me instalo, espero a que se dé este proceso en las casas del estudiante. No sé si siga, pero me imagino que sí, de que al inicio de los ciclos escolares está saturado, ¿no? Hay muchísima demanda y conforme va pasando el tiempo va habiendo desertores, ¿no? Va saliéndose la gente de las escuelas y esto. Entonces, hasta que encontré por fin un hueco, aparte se da el otro proceso de la gente que va saliendo, ¿no? En aquel entonces se le daba, al que egresaba, se le daban 2 meses, creo, 3 meses más de estancia y ya tenía que abandonar. Entonces, en ese proceso del abandono, por una u otra razón, bueno, se abre el espacio para mí
y ya por fin tengo un cuarto, tengo una cama, es cama de cemento. Ahí era un hotel antes, diferente a lo del Octubre Rojo, que estaba en un plano, en un solo piso, ¿no? Ahí era el Hotel del Prado, creo que le llamaban. Tiene 4 pisos. Hace unos 5 meses fui para allá. Y bueno, quise recordar esos tiempos, ahí por la Melchor Ocampo, ahí en Mazatlán. Bueno, ese digamos es como llego a la casa, a la Mártires 7 de abril, y pronto entre los mismos compañeros nos empezamos a comunicar que hay otras casas, hay otra casa de estudiante que es la Octubre Rojo, está la de para mujeres, no sé si siga, la Che Guevara, no sé, empieza a generarse esta curiosidad por conocer a otras personas, a otros jóvenes que están, digamos, en la misma situación. Y yo fui esporádicamente a la Octubre Rojo en aquellos años, no sé, habré ido unas 10, 15 veces. Y lo que me encuentro es básicamente lo mismo que yo estaba viviendo en la Mártires 7 de abril. Incluso me tocó ir a la Che Guevara, que ahí, digamos, estaba un poquito más organizado por ser mujeres, me imagino yo. Había más organización en ese momento, en esos años. Pero nosotros acá, sinceramente, éramos un desastre. Y en la Octubre Rojo, a mí me tocó ver también esa parte, una especie de caos ahí. Robos al interior, por ejemplo, violencia, pero era violencia, digamos, callejera, pleitos, discusiones y todo esto. Y lo que recuerdo mucho es esta parte de la rivalidad entre las casas, sobre todo en el aspecto del estudio, de demostrar quién sabía más, quién podía más. También en el aspecto deportivo se armaban ahí torneos sobre todo de fútbol. Entonces había como, digamos, este pique, ¿no? entre las casas, entre los integrantes, los moradores, ¿no? También recuerdo las asambleas que se hacían al interior, recuerdo que eran mensuales, y se generaban todo una especie de polémicas sobre temas en específico. Mucho tenía que ver con las cuestiones de alimentación, a veces hasta con algunos horarios para los ingresos. Acá en la Mártires era un poquito, digamos, más flexible. Sí se cerraba la puerta a determinada hora, pero bueno, siempre había quien se las ingeniara para meterse a la hora que sea, ¿no? Entonces, digamos que mis recuerdos son un poco vagos de lo que fue la Octubre Rojo. Yo, de hecho, me salí de Mazatlán, yo creo que como en el 2006, y le perdí la huella a Mazatlán, y de repente, ya no me acuerdo en qué año la demolieron, la Octubre Rojo, no me di cuenta de eso. ¿2017?
2017. 2017, fíjate, no tenía el dato así preciso. Supe que yo creo que haber sido el año pasado, cuando estaba en proceso de la demolición, y sí, se genera una especie de nostalgia, ¿no? Esta parte de que ya no está. No he ido a ver, pues ya ahora digamos el lote baldío, pero me llama la atención lo que comenta aquí el compañero, de esta unión que se genera entre los mismos moradores de esa primera generación. Acá lo que a mí me ha tocado vivir es que se dio la diáspora de estudiantes, cada quien por su senda, cada quien por su lado, y ya no supimos absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta parte también de la nostalgia hombre, nosotros hubiéramos podido haber hecho lo mismo, ¿no? Y mantener una cierta unión respecto a, pues, estos vínculos o estas instituciones, ¿no? Como son las casas del estudiante. Claro, es maravilloso eso que comentan de la vida comunitaria que se gesta al interior de las casas del estudiante. También me llama mucho la atención eso que comentas de las asambleas, porque en la exposición, en la muestra de UNICE hay unos documentos, a mí como historiadora me llaman mucho la atención, algunos documentos de una minuta, de una asamblea, y que son incluso hasta un poco graciosos, ¿no? Y que te dicen mucho de la vida y de cómo ellos se interrelacionaban sobre asuntos de la vida cotidiana, de la vida del día a día y que tenían que enfrentar esas cuestiones. Me gustaría preguntarte a ti, Fernando, cómo es que participas, cómo es que te involucras con EUNICE y cómo alimentas tú esta exposición, por favor. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, UNICE, yo la conozco de hace tiempo y conozco su trabajo. Obviamente ella ha avanzado a pasos agigantados con la cuestión de lo que comenzamos haciendo, vaya, que es documentar, haciendo trabajos documentales, vaya, pero ella comienza, pues nada más hay que ver la muestra para saber que ya no es una fotógrafa, ¿sí?, sino una investigadora con una herramienta que es una cámara, pero pues, su trabajo es impresionante. O sea, ella ya no se queda como el fotógrafo de cobertura diaria, sino más bien tiene sus preguntas, va más allá del diarismo, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, yo creo que es donde empezamos a tener como ese cruce, ¿no? Porque del diarismo a pasar algo, ya proyectos personales y eso, es una gran diferencia, porque ya va uno pensando en otras cosas, ya trae una idea. Entonces, UNICE es de ideas. Yo me acuerdo haberla conocido, y así como se ve, así como dijo él, que cae bien en todos lados, así fue. O sea, parece una cosita que no hace daño, y bueno, habla bien bajito, y habla muy bonito y todo, pero lo que uno menos imagina es que es muy atrevida, o sea, de verdad es muy audaz en su trabajo, puede arriesgarse a hacer varias cosas, y la verdad eso es admirable en una persona, sobre todo siendo mujer, sobre todo metiéndose a unas partes donde hay violencia, donde sabe que son puros hombres. O sea, a final de cuentas, ella es muy entregada en su trabajo. Yo le reconozco mucho que ha pasado de ser una fotógrafa a ser una investigadora total, tanto que puede hacer propuestas bien interesantes de una sola imagen y con toda una historia detrás. O sea, y la verdad eso es lo que a mí yo admiro mucho de ella. Dejó de ser nada más un registro para ser una información que va más allá. Y yo creo que ahí es donde cruzamos, donde ya dejamos de hacer lo que comenzamos haciendo, que es trabajando para un diario que nos permite abrir los ojos,
vemos mucha información, vemos cosas que pasan, de ahí depende de cada quien hace un proyecto, quién hace otro, o sea, los va eligiendo. Ella elige una ruta, pues vaya, escabrosa, porque tampoco se puede decir, irse a pasar, cuando me cuentan el proyecto de Mujer Flor, el libro que hizo y todo, o sea, no es algo, parece todo muy fácil, pero pasar temporadas, arriesgarse en la cuestión de la violencia, meterse en los problemas que se metió, cuestiones que pasaron por lo mismo de la violencia que ocurría, o sea, creo que esa parte no se ve, o sea, nosotros porque somos amigos ya de varios años, pero no se ve, lo platicas y todo lo que está detrás de esas fotos, y es muy distinto, porque el libro es bello, la historia es bonita, pero lo que le pasa a ella tampoco es así como que, tampoco es agradable, o sea, tiene cosas interesantes ahí, y bueno, en ese aspecto creo que es la parte que ella le da, ¿no? O sea, encuentra un tema, no nada más lo deja así, sino va investigando. Yo me acuerdo cuando comenzó el de Octubre Rojo, pues eran unas fotos nada más, y ahorita que veo la expo, oye, ya es otra cosa, o sea, se metió a la hemeroteca, se metió, todo, o sea, la verdad, o sea, a mí, yo la veo muy distante todavía, como yo voy, ella ya pasó a ser una investigadora 100%, ¿no? Entonces, yo creo que aporta mucho en sus investigaciones, entonces, ahí lo vamos a ver ahorita, la verdad, muchas felicidades por ese trabajo, yo no me lo imaginaba así, cuando lo empecé a ver, lo vi en la casa también, unas fotos que dejaste ahí, eso dije, órale, ahí hay algunas fotos de las que yo vi, pero el trabajo ya terminado, es muy completo, está muy bonito, entonces obviamente va a ser un libro, me imagino, no sé, pero la verdad, muchas felicidades por ese trabajo. A mí también me llama mucho la atención eso que planteas, Fernando. A nosotros los historiadores nos enseñan que la historia se hace con documentos. Eunice, desde otro ámbito, desde otro lugar, desde otra área, desde otro campo, también utiliza el documento y nos cuenta una historia de Mazatlán, de una casa del estudiante, pero también una historia de nuestro país, ¿no? Una historia que es clave porque se desarrolla desde el 68, les decía que es el punto de arranque, de partida de esta muestra, luego tenemos otro alto en los 80s, luego también por ahí atravesamos los 90s, se documenta con esta cronología de la que les hablaba, y para llegar hasta el 2000, hasta los últimos años de nuestra época. Entonces son años convulsos, son años donde hay una transformación muy rápida del país, donde somos espectadores de una violencia de Estado y también de la irrupción de una violencia que no solamente es Sinaloa y que es el narcotráfico. Y lo vamos a ver ahí conforme vamos recorriendo la muestra, cómo la Casa Octubre Rojo no es ajena a este fenómeno, al fenómeno del narcotráfico y también de la narcocultura. Entonces, me sorprende eso, este recorrido que ella hace, y porque ahí hay varios temas, repito, en estos otros proyectos que tú has tenido, como es el de las mujeres menonitas, ¿no? Vemos que ha habido una diáspora en estas comunidades, también por motivo de la violencia en estas zonas de Chihuahua. El gran tema, entonces, sería la violencia, está detrás de todo. Quisiera que me hablaras, Eunice, ¿cómo ves esto? ¿Cómo te enfrentas a esta temática cuando llegas aquí a Sinaloa y cuando llegas a la Casa Octubre Rojo? Bueno, antes que eso, gracias, Vito, por tus palabras. Sí, en realidad, más que, bueno, sí, en este trabajo, pues sí realmente me volví como investigadora, como dices. Y algo también que me ayudó mucho en esta investigación es también hacer otras disciplinas, que es el video, y también como perderle el miedo a trabajar en colaboración. Hay una pieza que
que ojalá todos puedan pasar a la exposición y si quieren les hago una visita guiada. Este proyecto lo hice también acompañada con una compositora de coro, y una de las piezas que me gustan mucho de esta exposición es que a la par de la historia de mi familia, que en realidad pues son muchos documentos de mi papá, de mi familia, de entrevistas que yo hice con mi papá sobre el 68, y a la par las entrevistas con los jóvenes de Octubre Rojo y aquí en Mazatlán. Y entonces al final decidimos hacer, me inspiré hay un libro empecé a hacer una reflexión de cómo podemos ver la violencia de los estudiantes de hace 50 años, porque en realidad el marco de esta exposición fue el año pasado, que se cumplieron 50 años ya del 68, y era de decir, 50 años más tarde, cómo nosotros sentimos la violencia en general, y decidimos hacer una pieza colaborativa con esta compositora, y hicimos, por ejemplo, El Niño Perdido, que es esta hermosa composición de Mazatlán, ¿no? y del norte, y decidimos hacer una pieza coral que tomara todos estos elementos populares, ¿no? del Niño Perdido, junto con cartas también de revueltas acerca de los estudiantes en el 68. Y también hicimos un corrido, por ejemplo, y lo hicimos una pieza coral que la pueden ver ahorita en la entrada de la exposición. ¿Y por qué hablo del canto? Porque a través de esta pieza es hablar también de otra manera de entender y de sentir la violencia, devolviéndola de otra manera, ¿no? A través de este como canto. Y fue muy importante porque al final sí empezamos con fotografía, hay un video, hay 2 videos que están ahí, y ya está esta pieza coral, que es El Niño Perdido, y que El Niño Perdido me inspiró mucho también para el proyecto, que tiene que ver con este estudiante que está ahí, que está... yo me imagino que todos conocen esta pieza, ¿no? Que empieza y está están los músicos de un lado y está el otro, el chico está perdido y le llaman y se empiezan a comunicar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, para mí simbólicamente era como que esos estudiantes con el tiempo pues se pierden en el espacio, en las oportunidades, en el tiempo, y como que estaba ahí entre el campo y se empezaban a comunicar, ¿no? Y entonces mucho de esta pieza del Niño Perdido también como que enmarca mucho la exposición. Y pues hablando de cuando yo llegué aquí, pues sí eran muchos temas también. No solamente está el tema de la violencia, sino también el tema de la educación, el tema de la migración, el tema de cómo se van perdiendo también las tradiciones, de por qué ya no queremos, los estudiantes ya no quieren ser pescadores o no quieren ser campesinos. También era la pérdida de ideologías, ¿no? Un poco Octubre Rojo, algo que era de mejorar el país, de estar mejor, de que la educación fuera para todos, ¿no? Un poco de lo que luchó Adán Camacho junto con toda esta generación era que también se democratizara la educación. ¿Y qué es eso? Que la educación no nada más esté en las ciudades, sino que esté en todos los lugares. Y antes nada más era la Ciudad de México, estaba la universidad ahí y era como que no había otro lugar para estudiar si no estabas en las grandes ciudades, ¿no? O si no estabas aquí en Culiacán, ¿no? Entonces también era esa lucha de que la educación fuera para todos, ¿no? Entonces, pues sí, ahí pues empecé a hacer, acompañé de los jóvenes de ver cómo estaban, qué querían para el futuro, ¿no? Y ahí empecé a conocer varios personajes que me empezaron a ayudar a hacer el proyecto, ¿no? Empecé a ir mucho al campo, y eso agradecí mucho de conocer los ranchos, de conocer a las familias, y fue como muy hermoso, ¿no? También
conocer de dónde provienen, de dónde están. Y pues la casa sí, es caótica, viven como pueden, pero también hay mucha comunidad, hay muchas asambleas, es una causa de algún modo lo que era autónoma, ¿no? O sea, ellos organizaban, hacían el aseo, y eso se ha perdido. O sea, las casas de estudiantes en este país siguen sobreviviendo, porque realmente sí sobreviven, y hay una cosa así de ayuda mutua entre ellos, y entre cuando estás estudiando, y de que compartes los tenis, los pantalones. Muchas veces me platicaba de estas historias, ¿no? De los jeans, ¿no? Y esa como comunidad que todavía está, pues era muy fuerte para mí, para entenderlo. Y también hay que entender que estas casas de estudiantes son una lucha política que los jóvenes estudiantes de los 80s y 90s la ganaron, y que existan estas casas en el país es un logro también a esta comunidad. Porque si tú no tienes los recursos para rentar un departamento o para vivir, puedes llegar a esta casa y puedes estudiar, y te dan de comer, y puedes estudiar. Entonces eso también es un logro, ¿no? Y que al final, con el tiempo, pues sí, hay un deterioro de ideas, de cultura, ¿no? Y que eso también me llamaba mucho la atención. O sea, ya muchos estudiantes a lo mejor ya no iban con esta misma emoción como los estudiantes del 68, ¿no? Que luchaban por otro país, ideológicamente estaban en otras conversaciones, y ahora esta generación anterior vive por sobrevivir, o sea, simplemente por sobrevivir, de tener trabajo. Y como decía Froilán en uno de los audios que ven en la exposición, estos chicos sobreviven a toda la violencia que existe del narcotráfico, sobreviven a otra manera de vivir, y están ahí estudiando, aunque a lo mejor saliendo de la misma universidad no es tan fácil encontrar trabajo. Muchos de ellos se encuentran trabajando en los Walmarts o en otros lugares, ¿no? Pero aún así, pues es una cosa impresionante ver cómo ellos son, digamos, decía Freud, como héroes en este ambiente, y progresaban. Y también, como decía Adán, ¿no? O sea, hay gente que ha hecho intercambios en el extranjero, que sigue estudiando. Muchos chavos de los que conocí, pues eran personas que estaban luchando, y luchando es de todo, que todo está en contra tuyo, y aún así pues quieres seguir con la maestría. O muchos de ellos, por ejemplo, hay un compañero, ¿no? De la ex casa que es empresario. O sea, hay gente que ha salido adelante, y eso también tiene mucho valor. Y bueno, la exposición, en verdad, ojalá puedan verla. Pues es una cronología un poco de lo que yo viví con mi papá, y hay la voy acompañando con textos y con testimonios míos. A la par pues vienen testimonios de los estudiantes, de qué sienten, cómo ven el futuro del país. Vienen paisajes también pues de varias partes de Sinaloa. Y bueno, pues es un archivo también. O sea, con el tiempo, con estos años que estuve en la casa, pues fui acumulando un archivo, ¿no? Que tiene que ver con los de mi familia, pero también con los de la casa, los documentos de las asambleas. Y pues sí, y es una reflexión de varios temas. Dice, un poco lo que van a ver en esta exposición es un gran mapa que yo hice en mi casa con el tiempo, como un diagrama en donde iba poniendo educación, campo. Un poco vienen los años de las luchas y movimientos estudiantiles en el país a partir del 68, y cómo van pasando todos estos movimientos, pero también las grandes tragedias que han pasado, ¿no? Sobre los estudiantes, ¿no? Que tiene que ver con el 71, tiene que ver después con la desaparición, y es algo que se va repitiendo cronológicamente con el tiempo, ¿no? Entonces, pues yo los invito mucho a que la vean. Hay audios, hay un video también, y pues muchas gracias, ¿no? Que pudieron estar aquí. Y pues si tienen alguna pregunta o duda del público, me encantaría que les pudiera contestar, ¿no? Y claro, si hay dudas también de Liliana o algo, también adelante, ¿no? Y también, si quieren que continuemos en la exposición, los llevo a todos y les hago una visita guiada, ¿no? También. Bueno, sí,
es muy importante eso que dices, que a pesar del contexto, hay muchos jóvenes que siguen creyendo en la educación como una vía, ¿no? Como una vía de acceso a una vida mejor, como una vía hacia la movilidad social, ¿no? Como lo creían estos jóvenes que fundaron la Casa Octubre Rojo. Me gustaría saber si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, tiene alguna duda. Hay varios temas aquí, ¿no? También está el tema, y no lo mencionamos, el tema de la memoria. El tema de la memoria, yo creo que no es gratuito la forma en cómo está estructurada la muestra, el tema de la memoria, del pasado. Yo me pregunto como historiadora, ¿qué buscaba, qué respuestas buscaba Eunice, ¿no? Al indagar, al investigar en ese pasado también. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta,